Revelado, el increíble ascenso de Metatrón, el arcángel que transformó almas por el plan divino en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y la tomó. En ese tiempo de gran calamidad, los hebreos se encontraban en profundo duelo, exiliados y separados de su tierra prometida. La opresión de Babilonia parecía interminable, y sus corazones resonaban con el lamento del Salmo 137, donde sus almas anhelaban una y otra vez volver a ver la gloria de Sión. En medio de esta devastación, el Dios de Israel, quien nunca olvida su pacto, escuchó el clamor de su pueblo, y de los cielos se hizo presente Metatrón, el escriba celestial, guardián de las almas, con un resplandor que deslumbraba incluso a los más endurecidos por la angustia. Metatrón se apareció en el corazón mismo de Babilonia. Su figura, majestuosa y resplandeciente, irradiaba un mensaje de esperanza. «No temáis», resonó su voz, evocando los ecos divinos de aquel monte donde Moisés recibió la ley. Los exiliados, cuya fe se tambaleaba, comenzaron a reunir sus miradas sobre él, irresistiblemente atraídos por su luz en la oscuridad. «Vengo a recordarles que el pacto con el Altísimo es eterno», proclamó Metatrón, sucumbiendo a las sombras del desánimo que oprimían a su pueblo. Sin embargo, los hombres y mujeres a su alrededor, sumidos en la desesperanza, interrogaron su propia fe. ¿Vale la pena seguir aferrándose a las promesas de Yahvé? El arcángel, consciente de su angustia, se acercó a Jacob, un hombre cansado, cuyo nombre mismo evocaba la lucha. Mirándolo a los ojos, le recordó: «Tú eres Israel, el que lucha con Dios». Esta afirmación fue como un rayo de luz que rompió la niebla del desasosiego. Metatrón continuó: «Tu lucha no solo es la tuya, representa la entrega de toda una nación. Cada lágrima que has derramado es una ofrenda ante el trono del Altísimo». Mientras compartía visiones de un futuro donde Jerusalén se alzaría nuevamente, los corazones exiliados comenzaron a palpitar con una renovada esperanza. Pero también surgió el dilema de la supervivencia: ¿debían ocultar su fe para mantenerse a salvo en esta tierra de opresión? Metatrón, con su divino fulgor, se erigió como un pilar de fortaleza, abriendo los ojos de las almas a la profunda verdad de cada prueba como un camino hacia el fortalecimiento. Con cada palabra, ofrecía una nueva perspectiva: la fidelidad sería recompensada en su debido tiempo. No obstante, las fuerzas adversas acechaban en las sombras, celosas del propósito que el arcángel perseguía. De repente, algo oscuro se desató, energías malévolas intentaron socavar la misión divina. En el reino celeste se preparaba un enfrentamiento, y el destino del pueblo fiel pendía de un hilo del valor que pudieran mostrar en medio del miedo. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, la voz de Dios resonó en el cielo, preguntando: ¿acaso han olvidado su pacto? Este eco reverberó en cada alma presente, llevando consigo la promesa de redención. La incertidumbre crecía, y el pueblo miraba a Metatrón, quien había llegado para guiarlos en sus horas más oscuras. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las almas, temerosas pero esperanzadas, se encontraban en la encrucijada de un nuevo despertar, a punto de recibir la revelación divina de la obra que Dios había preparado para ellos, un camino hacia la esperanza en medio de las sombras. El viento soplaba entre las ruinas de Babilonia, llevando consigo el eco de la angustia del pueblo hebreo. Metatrón, con su faz resplandeciente, permanecía en medio de la multitud, su luz como un faro en la penumbra del exilio. «El Altísimo está con ustedes», dijo nuevamente, su voz melódica calmando los corazones inquietos. Pero, dentro del grupo, el murmullo de la duda seguía flotando en el aire. Con una mirada penetrante, Metatrón se dirigió a un joven llamado Eliasib. Este, con los ojos llenos de lágrimas, cuestionaba el propósito de su sufrimiento y el sentido de su lucha. ¿Cómo podemos creer en un Dios que nos ha abandonado?, se atrevió a preguntar. Joven Eliasib, respondió el arcángel con ratificadora sabiduría, la fe a menudo florece en los desiertos más áridos. Recuerda la historia de Job, quien en su dolor errante, encontró restauración y doble porción de bendiciones. En ese momento,
la voz de Metatrón resonó con un eco celestial, haciéndose eco de la historia de aquellos que, a pesar de las tribulaciones, prosiguen en la confianza en YHWH. Mientras las palabras del arcángel impactaban a los corazones adversamente afligidos, una sombra oscura emergió entre ellos. Era el espíritu de la desesperanza, una manifestación del enemigo que deseaba desviar la mirada del pueblo hacia la desesperación. Las almas comenzaron a temblar, recordando las atrocidades que habían sufrido. Pero el arcángel alzó su mano, y una luz intensa brotó de su ser, disipando las tinieblas. «Levantaos, hijos de Israel», clamó con voz de trueno. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob nunca ha olvidado su promesa. Aquí y ahora, están en la encrucijada de la historia. No teman a quienes buscan apagar su luz, porque en su fe reside el poder de revertir el mal. La atmósfera se tornó eléctrica, como si el mismo cielo aguardara expectante la respuesta del pueblo. ¿Aceptarían la promesa divina o permitirían que el miedo continuara dominando sus corazones? Al sentir el poder de la luz de Metatrón, muchos comenzaron a alzar sus manos, sus corazones resonando con la verdad proclamada. Restauración. Libertad. El regreso a Sión, exclamaron con fervor, renovando su compromiso con el eterno pacto, pero mientras la esperanza resurgía en la asamblea, el enemigo se preparaba para un último asalto. En lo alto de las colinas babilonias, los sabios del rey Nabucodonosor comenzaron a murmurar. Envidiosos del despertar de los hebreos, trazaron un plan para arruinar su fe y devolver la desesperanza. Si pueden recobrar su fe, su libertad seguirá cerca, murmuraron entre sí. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Desde lo alto, un observador celeste sintió la atracción de la oración ferviente del pueblo. Era un ángel de luz, un mensajero designado para llevar la respuesta de Dios. Una vez más, el cielo estalló en ecos de promesas olvidadas. Tiempos de restauración se avecinan, resonó en las esferas celestiales. Aún hay más. En el horizonte, Metatrón sintió el palpitar del cielo. Era una señal tan antigua como los días de Noé, como un arco que promete la salvación después de la tormenta. Pronto, el Altísimo dispondrá su mano en favor de su pueblo, pero ustedes deben permanecer firmes en la fe y la unidad. Las palabras del arcángel reverberaron poderosamente, y así como el pueblo comenzaba a vislumbrar un futuro lleno de gloria, un nuevo misterio se manifestaba en el cielo. Era un próximo acto en el gran teatro del propósito de Dios. ¿Están listos para lo que vendrá?, preguntó Metatrón con una mirada profunda. La revelación del nuevo pacto que transformará no solo a Israel, sino a todas las naciones. La historia de la redención está a punto de comenzar, y el cielo espera su respuesta. Así, con el eco de un nuevo amanecer, las almas del pueblo de Dios se elevaron en oración, confiando en la promesa de un futuro divino que comenzaba a desvelarse ante sus ojos asombrados. Las estrelladas noches de Babilonia se llenaron de murmullos expectantes y corazones latentes de promesas. Metatrón, con la resplandeciente luz de la esperanza iluminando su ser, observó cómo la alabanza brotaba entre los hebreos como flores en el desierto. Pero en el mismo instante en que la fe renacía, un viento oscuro comenzó a soplar, trayendo consigo los ecos de la confusión y el temor. Vigilantes somos, resonó la voz del arcángel, interrumpiendo los pensamientos de angustia que comenzaban a nacer en el corazón de la multitud. La lucha por su fe ha provocado que las fuerzas del adversario se agiten. Pero no teman, sus clamores han sido escuchados en lo alto. Eliasib, aún con la ansiedad pesando en sus hombros, se atrevió a preguntar, ¿cómo podremos conservar esta nueva luz si la sombra sigue acechando? ¿Qué curso debemos seguir en esta tormenta interna y externa? Los años de exilio han sido largos, respondió Metatrón, pero así también ha sido la purificación del hierro en el fuego. Cada lágrima, cada súplica, son como oro refinado ante el trono. El Altísimo está forjando en ustedes un carácter inquebrantable. Mientras tanto, desde las colinas, los sabios del rey comenzaban a conjurar sus oscuros hechizos. Los corazones de los hebreos estaban ahora más iluminados, pero su adversario no había de dejarles en paz. Planteemos ahora dudas y temores, susurró el más astuto de ellos, un hombre conocido por su rapacidad en el arte de los engaños. Si logran dudar, perderán su nueva fe y todo regreso a Sión se desvanecerá como humo en el viento. Metatrón, con sus percepciones agudas, percibió la conspiración. Su luz se intensificó, y con una voz que parecía venir de los mismos cielos, clamó: «Pueblo de Israel, escuchen mi advertencia. La duda es como un veneno que, una vez consumido, puede destruir el alma misma.
Afirmen su pacto con YHWH y no permitan que las sombras engañen su luz. Con aquella declaración, una atmósfera de guerra espiritual comenzó a bordear la congregación. Algunos comenzaron a orar con fervor, mientras que otros se quedaban atrapados en su propio ciclo de incertidumbre. La lucha entre la luz y la oscuridad se tornó palpable. Los cielos, por su parte, se agitaban como si las mismas fuerzas del universo conspiraran en favor del pueblo elegido. Serán probados en su fe, declaró Metatron, pero en cada prueba, el Altísimo está preparando el camino para su redención. Recuerden las palabras de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. La alusión reverberó en el corazón de la multitud, recordándoles su historia de liberación. Eliasib, sintiendo una llama reavivarse dentro de él, levantó su voz: Señor, nuestras esperanzas están en ti. Restáuranos, oh YHWH, y enséñanos a seguir firmes en esta batalla. Su clamor fue como una flecha hacia el cielo, resonando entre las nubes oscuras. Entonces, de las alturas, una respuesta comenzó a acercarse. Un ángel de luz, forjado por el mismo fuego celestial, descendió con la determinación de un guerrero. El tiempo de la liberación se acerca, resonó en toda la vasta planicie. Preparen sus corazones, porque el Señor está por traer sobre ustedes un pacto nuevo y sorprendente. Pero antes de eso, deben enfrentar su mayor desafío. Metatron, al percibir la revelación inminente, inclinó su cabeza en oración. El plan del Altísimo está en marcha, un giro que cambiará el curso de la historia. Mantengan la fe, pues un nuevo amanecer se vislumbra más allá de la adversidad. La oscuridad no prevalecerá y vendrá el cumplimiento de las promesas. ¿Quién entre ustedes está listo para enfrentarse a lo que está por venir? Así, con inquietud y esperanza, el pueblo hebreo se reunió en torno a Metatron, preparándose para el siguiente capítulo en su viaje. Las ventanas del cielo estaban abiertas, un torrente de bendición estaba al alcance de la mano, aguardando su respuesta y su fe inquebrantable en las alianzas del Altísimo. ¿Serán ustedes parte del renacer que está por acontecer?, preguntó Metatron, desatando de esa manera el eco de una gran revelación. Los ecos de la pregunta de Metatron retumbaron en el corazón de la multitud, y la expectación se convirtió en un murmullo reverente. Eliasib, sintiendo como la expectativa se encendía a su alrededor, comenzó a caminar entre el grupo, animando a cada uno a depender del Altísimo en esta hora crítica. No desmayemos, decía. El tiempo de nuestra redención es inminente. Miren hacia los cielos y aférrese a la promesa que nos fue dada. Mientras las palabras de Eliasib resonaban, un silencio casi sagrado descendió sobre ellos. Metatron, en su fulgor extraordinario, se alzó con mayor majestad, iluminando la oscuridad que amenazaba con abrumar a aquellos fieles. El Espíritu Santo está entre ustedes, proclamó el arcángel. Les ha sido dado el poder para resistir lo que se avecina. Clamen a YHWH, y él les escuchará. En aquel momento, las estrellas comenzaron a titilar en un extraño patrón, como si enviaran destellos de aliento divino. Las sombras que acechaban en las colinas parecían encogerse, incapaces de enfrentar la luz que brotaba de la fe del pueblo. Proclamar el nombre de Dios en alto se convirtió en una necesidad ferviente, y poco a poco, comenzaron a levantar sus voces. YHWH. Nuestro Redentor. Guía nuestros pasos hacia ti. Pero las fuerzas del rey babilónico sabían que la batalla no estaba perdida. Los sabios que habían urdido la sombra se reunieron cerca, sus ojos fijos en la multitud que comenzaba a vibrar con la unción del poder de Dios. Debemos sembrar la duda en sus corazones, murmuró el astuto conjurador, que había liderado su conspiración desde un principio. La fe es una llama frágil, si la tocamos con el viento de nuestras palabras, puede apagarse. Con un gesto de su mano, el sabio hizo que un aire helado descendiera sobre la congregación. Los murmullos de alabanza fueron interrumpidos por un sopor de incertidumbre, deslizándose como una serpiente por entre las filas de los hebreos. Un viejo que había visto la opresión a través de generaciones se levantó y preguntó con voz temblorosa: ¿Quiénes somos nosotros, seres quebrantados, delante de la luz tan gloriosa? ¿Es realmente posible que podamos regresar a Sión? Metatron, percibiendo la angustia que comenzaba a florecer, elevó su voz como un trueno celestial. No se dejen llevar por la angustia de este mundo. Recordad, el Altísimo ha establecido un pacto eterno. No te dejaré ni te desampararé, dice nuestro Dios. La historia no lleva las marcas de los hombres, sino del Creador que nos guía. La fe se encendió una vez más, como un fuego avivado por el soplo de la alabanza.
Cada hebreo comenzó a examinar su corazón, buscando la esencia de la fe que habita en su interior. Como si el toque del cielo permitiera ver más allá de las circunstancias, la multitud miró hacia el horizonte con renovada determinación. «Preparémonos para la batalla», gritó Eliasib, «porque nuestras almas son templos y nuestras vidas son testigos de la gloria de Dios. Iremos a Sión y no habrá enemigo que se interponga en esta jornada». Pero en las sombras, el conjurador malicioso arrugaba la frente, mientras las palabras de Metatrón resonaban por los aires. «El tiempo se acorta», susurró hacia sus cómplices. «Generaremos confusión, y aún así, el verdadero plan del Altísimo permanecerá oculto. Huyamos, porque el enemigo no descansa así». Mientras la congregación se preparaba, un vórtice de luz comenzó a formarse entre el arcángel y el pueblo. La visión de lo que estaba por venir no solo fue revelada a Metatrón, sino a todos los presentes. Un nuevo amanecer, marcado por la fidelidad divina, aguardaba tras las nubes de duda. «Confíen en el pacto», instó Metatrón, y entonces, con un eco que resonó en la eternidad, aquel que se llama el fiel comenzó a desvelar un secreto inesperado. «Pronto verán el cumplimiento de las promesas, pero primero, un sacrificio debe ser realizado. Pues el camino de la redención pasa por la tribulación. ¿Están dispuestos a seguirme en esta senda?». Los corazones palpitantes de los hebreos latieron al unísono, temblando por el desafío divino que está por venir. El viento comenzó a suspirar de nuevo, pero el viento de la duda estaba siendo reemplazado por el aliento del Altísimo. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, y la liberación se acercaba, esperando a aquellos que tendrían la valentía de aceptar el llamado. Y mientras el eco de la pregunta de Metatrón se impregnaba en el aire como una sinfonía celestial, el pueblo comenzó a murmurar en sus corazones, sintiendo la verdad de las palabras del arcángel. «¿Estamos preparados para el sacrificio?», se preguntaban unos a otros, y un profundo temor reverente se cernió sobre la multitud. Eliasib, sintiendo la necesidad de reafirmar la fe entre su gente, se acercó al anciano que había cuestionado la posibilidad de regresar a Sión. «No olvides, hermano», dijo Eliasib, «que nuestro Dios ha liberado a nuestros padres de Egipto. Él ha hecho que pase el mar frente a nosotros. ¿Acaso no ha prometido que nos llevará de regreso a la tierra que juró a nuestros antepasados? En cada prueba hay una raíz de liberación». Las palabras del sacerdote resonaron con fuerza, y una chispa de determinación brilló en los ojos de los congregados. En ese instante, Metatrón gesticuló en dirección a los cielos, haciendo que una multitud de ángeles descendiera, rodeando a la audiencia con un resplandor sobrecogedor. Cada ángel parecía llevar consigo una parte del mensaje divino, cada uno con la misión de edificar la fe que comenzaba a equilibrarse delicadamente en la balanza. «Mirad», clamó Metatrón, «el cielo se abre sobre ustedes. Los ángeles de YHWH vienen en ministerio, fortaleciendo a los que creen en su nombre. La lucha será intensa, pero su fe será su armadura, su verdad será su espada». Algunas de las miradas eran ahora de esperanza, mientras las sombras del desencanto se acurrucaban en el fondo. Pero el conjurador, impulsado por su propio poder oscuro, aún no estaba terminado. Con un símbolo de poder, extendió su mano hacia el grupo y convocó una tormenta de dudas y desánimo, oscureciendo la visión de los corazones más vulnerables. «¿Qué promesas les ha dado su Dios?», murmuró el conjurador con una risa burlona. «¿Acaso no son ustedes simplemente esclavos en el exilio? ¿Cómo podrán enfrentarse a la fuerza de Babilonia, si no son más que polvo del desierto?». Las palabras oscurecieron el entendimiento, titilando como llamas de una hoguera maligna en medio de la fe resplandeciente. Algunos vacilaron, su fe asediada por la intromisión de la duda. Pero la voz de Metatrón rompió como un trueno en medio de la tormenta, desafiando cada palabra del enemigo. «Recuerden lo que ha dicho el Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?», exclamó el arcángel, su luz intensificándose como el fuego que consume la paja. La multitud, empoderada por estas verdades eternas, comenzó a elevar sus voces nuevamente, más allá de la tormenta forjada en malicia. «¿YHWH es nuestra fortaleza y nuestro refugio?», gritaban con fervor. «Él es nuestro escudo y defensor», cantaban con coraje, sus corazones rejuveneciéndose mientras el viento del Altísimo comenzaba a soplar con fuerza en Metatrón, observando su creciente valentía, sonrió en reconocimiento. «Así como el oro se purifica en el fuego, así también ustedes serán refinados. Mantengan su fe en el camino del sacrificio, porque yo les digo, su redención se acerca». Y en el clamor de ese momento,
Mientras las llamas del espíritu se elevaban, un nuevo mensaje comenzó a formarse, una revelación que resonó con los corazones como un eco celestial. Pronto vendrá el tiempo en que miraréis al Hijo del Hombre levantado, declaró Metatrón, y por sus heridas, serán sanados. Este es el sacrificio que ha de venir, el de aquel que arreglará el camino hacia la casa del Padre. Los ojos de los escuchas se abrieron en asombro, y el murmullo fue reemplazado por un solemne silenciamiento. Iban a vivir no solo el regreso a Sión, sino la culminación del plan divino que se había gestado desde los cimientos del mundo. En la luz que ahora brillaba sobre ellos, así como el cielo llenaba la tierra, se sentía un susurro poderoso que decía: la historia de su liberación no solo se cuenta en su retorno, sino en su disposición a ser parte del sacrificio. La victoria de Dios surge en el sacrificio y así, como un nuevo amanecer, el pueblo quedó impreso con una comprensión reveladora. Aquello que venía tenía un propósito más grande de lo que jamás pudieron imaginar, y la sombra que antes se cernía sobre ellos se evaporaba lentamente ante la luz del Altísimo. ¿Están dispuestos a seguir adelante, aun cuando el camino se torne oscuro? Resonó el eco de Metatrón, marcando el inicio de una jornada que no solo definiría su regreso, sino también el cumplimiento del propósito soberano de Dios en la historia de la humanidad. Y mientras la luz celestial aún resplandecía sobre el pueblo, la multitud, alineada en su fe renovada, se preparaba para escuchar el mensaje que Metatrón iba a traer. Con cada corazón latiendo al unísono, una atmósfera de expectante fervor encendía el aire, y como si se tratara de un amanecer glorioso, el arcángel inició la proclamación de lo que habían de enfrentar. Así dice el Altísimo, comenzó, su voz vibrando como las ondas del mar. La victoria no se encuentra en la simple conquista de la tierra, sino en la conquista del corazón. Seréis probados, y esta prueba será el fuego que limpie cada impureza, cada duda que ha encontrado raíz en sus almas. Los rostros se oscurecieron, por un instante, ante la gravedad de la declaración. Las sombras del conjurador, aún presentes, parecían endulzar la esperanza con el veneno de la confusión. Un coro de murmullos se levantó entre ellos, y Eliasib, sintiendo el temor creciente, se volvió hacia sus hermanos. ¿Quién puede ser como nuestro Dios?, preguntó con firmeza, recordando las victorias pasadas. Él nos guiará. Recordad lo que está escrito: no temerás temor alguno, ni de noche, ni de día. Salmo 91, 5. Sabemos que el camino será difícil, pero con nuestra fe como estandarte, avanzaremos juntos. Metatrón asintió, y desde lo alto, los ángeles comenzaron a entonar una melodía celestial, una canción que elevaba los corazones, como un sol que se alza cuando las nubes dispersan la tormenta. El Creador ha oído su clamor, dijo el arcángel. Él ha visto cada lágrima, y ahora, esas lágrimas se convertirán en ríos de gozo. En ese momento, el conjurador, sintiéndose amenazado, conjuró una sombra aún más oscura. Su risa llena de burla resonó. ¿Y qué somos yo y mis legiones ante la furia del cielo?, dijo, proyectando un viento helado que parecía desafiar la luz. ¿No han sido vueltos a la tierra que les roba el aliento? No son solo un eco en la vasta historia del mundo. Un murmullo de duda se deslizó entre el pueblo, y algunos comenzaron a retroceder. Pero el fervor de Metatrón fue como un faro en medio de la tormenta. «Escuchad, pueblo amado de Dios», exclamó. «Así dice el Señor, no les he llamado para que teman, sino para que sean valientes. ¿Acaso no soy yo el que los ha llamado por nombre?». Isaías 43, 1. Su identidad radica en su Creador, no en los ecos de un pasado doloroso. El pueblo, ahora avivado por las palabras de Metatrón, empezó a unirse nuevamente. La fe se concretaba en sus corazones, y un murmullo de alabanza comenzó a fluir. «YHWH es fiel a su pacto», gritó un anciano, levantando su bastón hacia el cielo. «Él nunca nos abandonará en la batalla». Los ángeles descendieron, su brillo encantador envolviendo a la multitud, llevando consigo fragmentos de la gloria celestial. «Recuerden la promesa», resonó la voz de Metatrón, «la promesa de que no solo vuestra casa se restaurará, sino que la casa de Israel será un testimonio para las naciones». En ese instante, se escuchó un tamborileo suave proveniente de la tierra, como si el mismo suelo respondiera a la proclamación, resonando la promesa de un nuevo nacimiento. «Pero preparen sus corazones», advirtió el arcángel. «El camino será más que físico. Será espiritual. Es el viaje que define a un pueblo. Cada lágrima será contada, cada lucha, reconocida. Así, el sacrificio se alza desde su fe». El eco de Metatrón llenó el aire, marcando el inicio de algo más grande.
Porque vendrá el día en que miraréis a aquel que fue traspasado por sus transgresiones, y en sus heridas encontraréis la sanidad. La historia de su liberación aún no ha terminado. Un susurro reverberó entre la multitud: este sacrificio, este camino, tiene un precio, pero también una gloria. El pueblo, ahora entusiasmado por la revelación, vislumbró un futuro en el que su sacrificio sería parte de un propósito más alto. Y así, mientras vieron la luz de su destino, una inquietud nacía en sus corazones. ¿Estarían dispuestos a pagar el precio que se requería? Porque lo que se avecinaba era no solo su regreso a Sión, sino el profundo giro que darían las páginas de la historia bajo el plan soberano de Dios. Así concluyó el día, pero la profunda pregunta resonaba en el aire: ¿están listos para dejarlo todo atrás, para abrazar no solo la tierra prometida, sino el sacrificio eterno? Y sucedió que al día siguiente, mientras la bruma matutina aún cobijaba el campamento, el pueblo se reunió de nuevo, sintiendo el ardor de la promesa en sus corazones. Metatrón descendió una vez más, su figura radiante iluminando la penumbra que intentaba apoderarse de su fe. «He aquí», pronunció con un eco de autoridad, «hoy los guiaré al borde de una nueva experiencia. Porque lo que viene es más que una batalla en la carne, es un desafío a las profundidades de su ser». El viento soplaba suave, trayendo consigo aromas de especies y el canto de aves, un recordatorio de la creación perfectamente orquestada por el Creador. Sin embargo, había un peso en el aire, como un tambor que anticipa el inicio de una guerra. «He venido a afianzar su espíritu», continuó el arcángel, «y a prepararles para la intervención divina que cambiará sus vidas para siempre». Un silencio reverente cubrió a la multitud. La imagen del conjurador aún danzaba en sus mentes, sus palabras ruidosas como truenos, su risa burlona como una tormenta que nunca cesaba. Eliasib, con su corazón aún latiendo con la fe renovada, habló de nuevo, levantando su voz: «Confiamos en que nuestro Dios es un guerrero por nosotros». Recordad las palabras de Josué, cuando dijo: «Esforzaos y cobrados ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová vuestro Dios es el que va con vosotros». Deuteronomio 31, 6. Su presencia nos rodea. Metatrón sonrió ante la proclamación, sintiendo que el espíritu del pueblo se fortalecía. Así es, Eliasib, pero hay más que vislumbra este día. La batalla no será solamente contra enemigos visibles. También enfrentaréis las sombras de la duda dentro de ustedes mismos. El pueblo se miró entre sí, la preocupación se asomaba en sus rostros. Tendréis que combatir con el temor, con la incertidumbre y con el dolor que ha sido cargado por generaciones, advirtió el arcángel. Cada uno de vosotros debe estar dispuesto a sacar esas raíces, a ser purificados. Y lo que viene es una manifestación del amor del Altísimo, que se transforma en fuego y llanto. En ese instante, el conjurador apareció, su figura oscura envolviendo al grupo como una serpiente acechante. ¿De veras creen que su Dios vendrá a salvarles? Yo he estado en el corazón de la desesperación, y él no ha actuado. Han sido abandonados, afirmó con voz serpenteante, intentando sembrar la discordia, pero a medida que sus palabras resonaban, la voz de Metatrón se alzó con firmeza. Escucha, oscuridad de la apostasía, no has tenido poder sobre este pueblo. Ellos conocen a su Dios, y el mismo fuego que intentas usar para consumirlos es el fuego que los purificará. No les he ofrecido un espíritu de temor, sino de poder, amor, y dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Las palabras del arcángel cristalicieron en el aire, y una chispa de determinación iluminó los corazones de los creyentes. Fue entonces cuando, como respuesta a la orden divina, las llamas de alabanza comenzaron a elevarse, y el pueblo se unió en un clamor que resonó en el cielo mismo. YHWH es fuerte. YHWH es guerrero, proclamaron, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Suelo sagrado es el camino de la victoria, resonó Metatrón, mientras las luces celestiales danzaban en torno a ellos. Están siendo esculpidos en este momento, este fuego de prueba es la forja de su propósito divino. Y cuando lleguéis al final de este camino, quedaréis transformados para ser luz entre las naciones, testigos que no solo han visto la gloria, sino que la llevarán en sus corazones. Mas cuando el clamor de los fieles se elevó, el conjurador retrocedió, sus sombras temblando ante la vivificante luz de la fe. Hoy entenderán que la guerra se libra no solo con espada y lanza, sino también con la voluntad de un corazón que anhela lo eterno. Así, mientras la multitud se preparaba para lo que vendría, una nueva pregunta emergió en el silencio de sus corazones: ¿serán fuertes ante las pruebas que vendrán?
porque el camino hacia la promesa no solo requiere sacrificio, sino un desencadenamiento de sus almas para el cumplimiento del propósito divino. Y en la distancia, el eco de una antigua profecía resonó: yo haré cosas grandes, y el sacrificio que harán les revelará la gloria que aún no han imaginado. Así, el viaje había comenzado, pero el desenlace de la historia aún permanecía velado en el misterio del plan soberano de Dios. Y cuando el día continuó su marcha, los corazones del pueblo vibraban a un mismo ritmo, la adoración resonaba como un eco en el vasto desierto. Sus voces elevándose desafiaban la oscuridad que había acechado por tanto tiempo. Metatrón, observando este fervor, supo que había llegado el momento crucial de su misión. «Escuchad, pueblo mío», exclamó el arcángel, su voz clara como el cristal en medio de la brisa. «Lo que hoy traigo es un fundamento de fe, un desafío que consolidará vuestras almas y fortaleció el vínculo con el Altísimo. Esta no es solo una batalla, sino un acto de adoración que revela la majestad de vuestro Dios. La verdadera guerra comienza en el espíritu, y no habrá victoria sin sacrificio». El miedo y la duda palpitaban entre la multitud, pero la luz del arcángel ahuyentaba la negrura que intentaba asfixiar la esperanza. «¿Os prepararéis para enfrentar no solo lo externo, sino también lo interno? La fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que el Dios de Israel está con vosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmo 23, 4. En su interior, muchas almas temblaban ante la magnitud del reto, y sus miradas se alzaron al cielo buscando respuestas. Fue entonces que la atmósfera se tornó densa, cargada de una expectativa electrizante. Mientras Metatrón hablaba de una espada invisible, el conjurador apareció de nuevo, sus ojos relampagueantes como brasas ardientes que parecían devorar la luz. ¿Por qué se precipitan hacia la perdición? ¿De verdad creen que su Dios responderá en las tribulaciones? La oscuridad ha sido su compañera, y ellos la abrazarán mientras deseen lo pasajero, susurró el conjurador, envenenando el aire con su cínico tono, pero en ese instante, una voz resonó en el corazón de Eliasib. ¿Acaso olvidamos? Su voz tembló, pero su fe brilló con sinceridad. Él nos ha guiado en ímpetu y prueba. No somos un pueblo abandonado, somos la herencia de la promesa, y en su silencio, nos está preparando. Esperaré en Jehová. Esperaré en su palabra. Salmo 130, 5. La fe de Eliasib contagió a la multitud, y un clamor se elevó de sus labios, ahogando las dudas que el conjurador vomitaba. Entonces, Metatrón alzó su mano, y un resplandor envolvió el campamento. Así debe ser, pueblo amado. Vuestra fe no será en vano. Este día, deberéis elegir entre fe y desesperación, entre luz y sombras. Lo que enfrentáis es un desafío, pero también una oportunidad de sanación profunda. Al oír estas palabras, muchos comenzaron a confesar sus temores, a sacar a la luz aquello que habían mantenido oculto. Al hacerlo, las lágrimas comenzaron a brotar. La respuesta de Metatrón fue un suave destello de amor que iluminó aún más el campamento. Vuestras lágrimas son semillas de transformación. En cada lágrima derramada, hay una promesa de libertad, exclamó, mientras el pueblo caía de rodillas, su corazón desbordándose de alabanza, y mientras la súplica crecía, la atmósfera cambió. En las alturas, nubes densas comenzaron a reunirse, un sutil tamborileo se escuchó al fondo. «¿Veis lo que se acerca?», dijo Metatrón, embargado de un propósito sobrenatural. «La intervención del Altísimo está en camino. Él está en medio de vosotros, y nunca abandonará a su pueblo. Su brega ha de ser vuestra vida, y su gloria será revelada en las nubes». Una nube brillante descendió sobre ellos, tornándose visible en su esplendor, y el pueblo sintió su corazón palpitante latiendo al unísono con el cielo. Y en ese preciso momento, una revelación brotó en el alma de Eliasib. ¿Acaso es posible que toda esta prueba sea un medio para nuestra transformación? ¿Un renacer hacia lo que él ha prometido? La multitud, atrapada en esa sacudida espiritual, comenzó a murmurar sobre el significado de la prueba, su grito de fe resonando en los cielos. Con cada momento más cerca de su redención, persiguieron la revelación de su propósito o más. El conjurador, viendo que su influencia había menguado, gritó con furia: «Hay fuerzas en el infierno que se preparan para tomar lo que es suyo. No podrán ser salvos». La sombra del miedo está más cerca de lo que imagináis. Y Metatrón, al escuchar las palabras del adversario, giró su mirada hacia los cielos, y una nueva luz pareció brillar. La oscuridad puede balbucear, pero recordad que la luz ya ha vencido.
El tiempo de la demostración se acerca, y la gloria que se manifestará estuvo predicha desde antaño. Hoy, las mismas puertas del cielo se están abriendo, y cada uno de vosotros jugará un papel en esto. Y así, mientras el tumulto de sus corazones reinaba en el aire, un nuevo eco se levantó, una invitación hacia lo desconocido. Están listos para cruzar el umbral de la promesa y enfrentar el destino diseñado por el Creador. La historia aún no había terminado, el camino hacia la gloria estaba lleno de misterios que esperaban ser revelados en el plan soberano de Dios. Mientras la nube luminosa se cernía sobre el campamento, el rostro de Metatrón resplandecía con un fulgor sobrenatural. Escuchad atentamente, pueblo de Israel, proclamó con autoridad, su voz reverberando como un trueno en el silencio expectante. El Altísimo ha escuchado el clamor de vuestras almas y hoy instruyo a cada uno de vosotros para que os preparéis, pues su gloria se manifestará en medio de vosotros. No será un evento simple, será una transformación radical, forjando nuevos corazones tan puros como el oro refinado. Los corazones de la multitud latían con fervor, cada uno percibiendo el movimiento del Espíritu Santo en su interior. Recordad, continuó el arcángel, el tiempo de la prueba no es un tiempo de castigo, sino una oportunidad divina para el renacer. Así como fue en el día de la liberación de Egipto, hoy se levantarán sobre alas de adoración y fe. Los rostros, que antes reflejaban miedo, ahora estaban iluminados por algo más profundo, esperanza. «Oh, pueblo mío», exclamó Eliasib, sufriendo un estremecimiento espiritual ante la voz de Metatrón. «Hoy es el día en que se rompen las cadenas de la duda. Sé que lo que vemos con ojos humanos puede parecer desesperante, pero en lo oculto, el Señor está obrando. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día». 2 Corintios 4:16. Entonces, como respuesta a su fe, la nube divina comenzó a chisporrotear, llenando el aire con un aroma dulce y penetrante, similar al incienso que se ofrece ante el altar. Era como si el cielo y la tierra se encontraran, y una danza celestial se iniciara en el firmamento. La furia del conjurador, aún presente, se tornó en rugidos de frustración, mas la adoración del pueblo fue un baluarte impenetrable. «¿Qué pueden hacer su ruego y súplica ante el abismo que se aproxima?», retumbó el conjurador, pero su tono disminuyó mientras las voces del pueblo crecían en intensidad. «La oscuridad se cierne, no hay salvación en sus alabanzas». Con un gesto decidido, Metatrón extendió su mano hacia el cielo. «Observad. Las promesas de Dios son más poderosas que las mentiras del adversario. El mismo que hizo temblar los cimientos de la tierra con su voz, ahora viene a sostener vuestro espíritu. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará». Salmo 55, 22. Lo que no podéis ver con estos ojos, lo veréis con los ojos de la fe. Y así, un clamor de adoración emergió de los corazones, resonando como un eco de tipo celestial. Las lágrimas de los fieles se convirtieron en ríos de esperanza, formando un puente entre la tierra y el cielo. De repente, un rayo de luz surgiendo de la nube impactó la tierra, alcanzando a cada uno en el campamento. Un coro de ángeles se unió al canto del pueblo, sus voces armoniosas llenaron el aire, creando un ambiente palpable de gloria. «Es la hora de la revelación», dijo el Sería, su mirada fija en el horizonte que profesaba un luz divino. «La palabra del Señor se cumplirá entre vosotros». Mientras la envoltura del cielo se desdibujaba, líder y pueblo sintieron un impulso abrumador, como si el mismo viento del Espíritu Santo soplara en sus corazones. Metatrón, sintiendo el poder del Altísimo, exclamó: «Esta es una señal. Preparaos, porque el desenlace de esta jornada no solo traerá liberación, sino también la llegada de un nuevo pacto, más profundo que el anterior. Algo que transformará vuestros corazones y cambiará la historia». Con esos sentimientos resonando en cada alma, el conjurador se retorcía de furia, consciente de que su tiempo se estaba agotando. «¿Por qué lucháis contra el inevitable? El camino de la oscuridad es más fuerte que el destello de vuestra luz». «No, no lo es», respondió Eliasib con firmeza. «Hoy el Señor nos ha prometido comunión y transformación. La lucha es real, pero la victoria pertenece al Señor». Y mientras cada alma se unía en esta proclamación, el cielo estalló en color, y una nueva luz descendió como nunca antes la habían visto. Un eco estruendoso resonó, y en ese preciso instante, el arcángel Metatrón declaró: «El plan soberano de Dios se revelará, y en este tiempo, el pueblo será levantado a nuevas alturas. Atended, pues, un gran milagro está por manifestarse, un surgimiento que cambiará el destino eterno de cada uno».
Así, el futuro se tornó brillante, como fue anunciado desde la eternidad, pero los corazones permanecieron con el eco de la pregunta, ¿cuál sería la magnitud de la transformación que venía? Las puertas del cielo se abrían, y el misterio del plan divino estaba apenas comenzando a desplegarse. Las vibraciones de esperanza resonaban en el aire, mientras el pueblo de Israel se congregaba en torno a Metatrón, su rostro brillando como la aurora. Las sombras del miedo se dispersaban lentamente ante la luz del arcángel, pero el adversario, astuto y maligno, aún acechaba desde las colinas, buscando una oportunidad para sembrar nuevamente la duda. Así dice el Altísimo, comenzó Metatrón, su voz llena de autoridad y compasión. El tiempo de la liberación se aproxima, pero la senda hacia la gloria está llena de desafíos. Ustedes han de estar dispuestos a enfrentar sus propios corazones y a dejar atrás toda carga que les impida avanzar. El eco de su mensaje reverberó en cada rincón de la multitud. Las expresiones de los israelitas fluctuaban entre el anhelo y la determinación. Algunos, con lágrimas en los ojos, se aferraban a las promesas, pero otros aún albergaban incertidumbres profundas. Eliasib, sintiendo la respiración entrecortada de la multitud, levantó su voz. Hermanos y hermanas, recordemos que la fe es el ancla de nuestras almas. Así como Yahvé guió a nuestro pueblo a través del desierto, Él también nos guiará en este tiempo de prueba. Porque el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10 y 37. Debemos mantenernos firmes en nuestra convicción. La multitud comenzó a murmurar, y la fe se encendía como una chispa en la oscuridad, iluminando corazones que antes se sentían apagados. Pero en las sombras, el conjurador se tornaba inquieto. Con astucia, susurró a sus cómplices, si el pueblo se levanta en fe, sembraré la semilla de la dispersión en sus corazones. Debemos actuar ahora. Mientras el consejo en la penumbra conspiraba, Metatrón continuó, ajeno a la oscuridad que se cernía. El sacrificio que los espera no solo representará una lucha externa, sino una confrontación de sus miedos más profundos. ¿Están dispuestos a dejar de lado aquello que les ata y abrazar la transformación del corazón? Un tenso silencio se apoderó de la multitud mientras la pregunta de Metatrón calaba hondo como un cuchillo afilado. Algunos comenzaron a hablar en voz baja, preguntándose si realmente podrían dejar atrás los horrores del exilio y las cicatrices del dolor. En ese momento, Eliasib tomó la iniciativa, su voz resonando con fervor. ¿Qué somos nosotros, si no los elegidos de Dios? ¿Puede el dolor pasado borrar la promesa divina? Miren hacia el monte, de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1-2. No se trata solo de regresar a una tierra, sino de regresar a nuestro Dios. Las palabras de Eliasib resonaron en el corazón del pueblo, y muchos comenzaron a alzar sus manos al cielo, el clamor de adoración brotando de sus labios. YHWH, nuestro Redentor. Te alabamos. Pero el conjurador, lleno de rabia, no se dio por vencido. Con un grito ensordecedor, hizo temblar la tierra bajo sus pies. Fúndanse en el olvido, israelitas. La opresión los ha marcado, nunca volverán a ser libres. Sin embargo, Metatrón, sintiendo la carga de la angustia en la atmósfera, proclamó con aún más fuerza, pueblo de Dios, el silencio no es la voz de la derrota, sino el reposo de los valientes que esperan en la promesa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40, 31. Los ángeles, precisamente convocados, descendían como un torrente de luz que enviaba escalofríos de anticipación. La atmósfera estaba cargada de poder, el cielo parecía abrirse en un aplauso celestial, mientras las fuerzas del mal se iban desvaneciendo ante la transformación palpable. El conjurador se sintió impotente, y su risa burlona se tornó en un grito desesperado. No. Esto no puede estar sucediendo. En ese mismo instante, sintió el poder del Altísimo agrupándose como un huracán, viable para aplastar todo lo que se oponía. Así dice el Señor, clamó Metatrón, su voz resonando como truenos en el horizonte. La oscuridad no prevalecerá. Esta es la hora de la victoria y la revelación. ¿Están listos para recibir lo que se les ha prometido? Un nuevo pacto está por venir. La multitud, ahora transformada, exclamó a una sola voz, sí. Estamos listos para lo que vendrá. Pero la sombra de la duda aún acechaba entre ellos, ansiosa por provocar una fisura. Desde la lejanía,
El conjurador invocó vientos de tormenta, buscando debilitar la unidad que empezaba a consolidarse. En el clamor de adoración, se sintió el llamado por un nuevo amanecer. Metatrón, con su mirada fija en la multitud, declaró: el sacrificio que se avecina marcará no solo su historia, sino la de todas las naciones. La fe que forjarán hoy les llevará a ser faros de luz para el mundo. Preparen sus corazones para la manifestación de la gloria de Dios. Y mientras las palabras del arcángel reverberaban, una nueva luz emergió en el horizonte, anticipando la culminación del plan soberano de Dios. Están preparados para ser agentes de su gloriosa redención, un pueblo que camina en la certeza de la fe. El eco de su declaración resonaría a lo largo de las generaciones, guiándolos hacia un destino diseñado por el Creador, un destino colmado de propósitos divinos aún por revelar.